Ok. Entonces voy a empezar ya a leer el primer problema más en detalle. ¿Qué es lo que, perdón, es un poco. Ya. Entonces ¿qué tenemos acá? Esta es la vista superior de unos cilindros, como el corte transversal que vemos en un cilindro, es como el típico dibujo que uno hace para explicar cómo están las zonas, no quiero un dibujo tridimensional es más complejo. Sí. Eh, Así que vemos este dibujo que es la vista superior de un cilindro y que nos dice, un cilindro infinito, radio A, tiene permeabilidad magnética mu1. Aquí vemos el material, ese es el de lo que está hablando. Radio A, material 1, vemos ahí su corte, y tenemos que pensar que es infinito hacia arriba y hacia abajo. Y por él circula una corriente de magnitud I0 en la dirección C. Entonces, saliendo un poco como subiendo por este cable, hay una corriente I0 en total. Y está distribuida uniformemente, o sea que no está como por un cable puntual, o línea, es un cilindro que hay una densidad que en total lleva una corriente I0. Si se distribuye uniforme, vamos a tener que de alguna forma determinar cuál va a ser la densidad que hay. Eh, y tenemos también un casquete esférico que es el que vemos alrededor. Este casquete está dividido en dos. Tiene dos materiales, uno con permitida mu2 y el otro con mu3. Y por este casquete circula la misma cantidad de corriente I0 distribuida uniformemente. O sea que en total lleva una corriente I0, no en un punto, sino que a lo largo de todo su material uno tiene una densidad uniforme y lleva esta cantidad, pero en la dirección contraria. O sea que en vez de subir está bajando. Además, entonces ya un poco, hay varias corrientes por ahora, tenemos dos, tenemos una corriente I0 al medio en el cilindro dentro y una corriente I0 también afuera, pero que va en el sentido contrario. Y además de eso tenemos en la superficie interna del casquete, su superficie interna, o sea que en el radio B, en toda esta parte de acá, hay una corriente I1. O sea, esa corriente viene en la superficie y circula en la dirección Z, y en la superficie exterior, que es la de radio C, está la misma corriente yendo en sentido contrario. Entonces, tenemos cuatro corrientes en total. Eh, Vamos a ver los puntos. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a encontrar una expresión para la corriente I en función de R que atraviesa una superficie circular de radio R arbitrario concéntrica a los cilindros. Voy a dibujar qué significa eso. Después vamos a encontrar los campos magnéticos y la parte 6D se refiere a calcular las densidades de corrientes superficiales que van a existir. Bien. Entonces voy a cambiar la pizarra. Bien. Pero estoy ajustando mi pantalla. Sí, ya. Entonces voy a dibujar acá el problema. A ver, ¿debería usar colores? Sí, debería usar colores. Después. Ya, entonces tenemos acá esto es lo de radio A, ¿cierto? Un material de como uno, como este color. Y, no sé, uno, está bien mula. Eh, Ahora el segundo, el casquete, está bien indecente el casquete, pero eso es lo que puede. Aquí está dividido. Yo le voy a poner acá coordenadas, ¿sí? Esto va a servir después. Como estamos viéndolo de arriba, podemos pensar que tenemos como cierto ángulo, ¿cierto? Entonces, yo acá a esta parte le voy a poner phi igual 0, este aumenta para allá, ¿cierto? Acá tenemos phi igual pi, ¿cierto? Y esto sigue dando la vuelta y hasta que llego a phi 2pi, que es 0, de nuevo. Eh, y aprovecho a hacer eso. Acá arriba tenemos material y acá tenemos otro material.
si no me equivoco, el nombre que tienen puestos es, que arriba se llama, es mu3 y acá abajo es mu2. Y acá está la situación. Ya. Entonces, lo primero que nos van a pedir es cuál es la corriente que pasa por superficies circulares concéntricas de radio R. Entonces, ahí uno tiene que recordar que cuando uno ve corrientes y uno quiere ver corrientes encerradas, entre comillas, para usar la ley de Ampere, uno está siempre a un punto tomando un flujo que, por ejemplo, si hay corrientes así, ¿cierto? Uno toma acá una superficie, a ver, para que sea como la cabeza. Uno toma acá una superficie y hay corrientes acá, por ejemplo, que están saliendo. Entonces no se ven, salen por aquí. Bien. Y cuando uno quiere ver, entonces la corriente, uno lo que tiene que hacer es tomar el flujo, en general de esta forma, cuando hay corrientes volumétricas, que es básicamente sumar cada contribución que hay acá de corrientes, uno la agrega a esto de acá. ¿Sí? Para el caso del problema vamos a tener que tomar vamos a ver que esto va a aumentar. Entonces yo sé que acá adentro, yo sé que aquí en total circula, voy a poner un color, una corriente I0. Oh, qué horrible, eso se ve muy feo. Mejor no voy a poner ningún color. Dejarlo así nomás. Ya, por aquí hay una corriente I0. ¿Sí? Ahí, I0. Y se distribuye uniformemente. O sea que si yo pienso solamente en el cilindro de adentro, lo voy a dibujar aquí aparte. Entonces este es el cilindro de radio A. Cuando yo esté tomando las superficies para integrar, ¿sí? Una mejor idea. Voy a dibujar acá solo en rojo. Entonces tengo acá el cilindro de radio A, ¿sí? Sí, está bien, está pintadito, porque tiene pura corriente acá. Se distribuye de forma uniforme. Entonces, yo sé que en total llevo cero. ¿Y qué significa que en total llevo cero? Significa que cuando yo tomo una superficie circular que lo rodea, yo veo cuánta corriente atraviesa esa superficie, ¿cierto? Hay harta ahí que está pasando otra vez. Eh, y eso va a ser I0. Cuando integre yo esto acá, va a ser I0. Pero si yo tomo superficies más pequeñas, hay un radio R más chico que que el radio de este cable, claramente no puedo llevar I0, tengo que llevar una corriente menor. Entonces, por eso yo tengo que tomar las densidades. Y va a pasar lo mismo cuando vea el casquete. En el casquete, si yo lo cubro completo con una superficie circular, claro, voy a tener toda la corriente que pasa por él, pero cuando yo vea una porción de él, llevo parte de corriente, pero no la totalidad. Así que lo primero que lo que yo prefiero es que vamos a determinar las corrientes volumétricas. Determinar que va a ser obviamente una contribución de la corriente que hay adentro y la corriente que hay afuera. Aunque si lo piensan por cómo está esto definido, uno va a tener en verdad que para un radio menor a A, vamos a tener esta corriente. En el radio intermedio, no va a haber nada. Y en el radio de aquí vamos a tener el B y C. Este es el casquete, ¿cierto? Y de nuevo, fuera vamos a tener nada. En verdad, lo puse como una suma porque uno lo puede definir por partes, pero en verdad uno quizás debería mejor pensar en esto de esta forma. Lo mismo. Bien. Eh, entonces sabemos que es uniforme, sí, eso es un punto. Entonces, como es uniforme, cuando yo sé que en el cable acá lo voy a dibujar, este de radio A, ¿sí? Cuando yo tomo una superficie acá, circular, que lo rodea, entonces vamos a ponerle como integrales para tener todo claro. Entonces, en esta superficie, si yo la oriento en Z, ¿sí? Porque cuando yo elijo una superficie de integración, que es una superficie, esta es una superficie orientable y uno le da cierta dirección. Vamos a darle dirección Z.
porque vamos a ver cuáles son las contribuciones hacia, digamos, la dirección Z. Entonces uno tiene que el elemento de área, le pones de S, sería R, ¿cierto? De R de phi en Z. Y la corriente, voy a ponerle corriente a 1. No sé lo que es, yo sé que es uniforme, así que acá le voy a poner J1. Y además sé que va en la dirección Z, así que la vamos a dejar ahí. Entonces, cuando yo vea el flujo a través de esto, como además esta corriente tiene que vivir solo eh, entre 0 y A, es importante. Entonces, cuando yo vea el flujo acá, quizás esto tiene un radio R arbitrario, ¿cierto? Esto va de 0 a R, ese flujo. Punto de S. Cuando yo haga esto, esta integral en verdad va a quedar solamente de 0 hasta A, porque para los radios menores, para los radios mayores A no hay nada, solamente está la corriente que hay en A, hasta A. Entonces esto lo voy a escribir así, y acá queda J1, R, dr, que en verdad son dos integrales porque es una superficie. ¿Sí? Y queda Z tongo por Z tongo que es 1. ¿Sí? Acá quedó Z tongo por Z tongo, pero que se va a 1. ¿Sí? Y acá la integral, ¿cierto? Queda de 0 a 2pi. Entonces, radialmente estoy integrando de 0 hasta A y angularmente estoy recorriendo todo el ángulo. Yo sé que esta corriente, que es la corriente total que pasa por ese cable, es I0. Así que el lado derecho no lo resuelve. Cuando integre el ángulo me va a dar un 2pi. Cuando integre el radio me va a dar A cuadrado medios. Así que en total me queda el área del círculo. Pi a cuadrado por J1. Igual a 0. I0. Y entonces tenemos cuál va a ser la densidad corriente J1. Va a ser I0 sobre pi a cuadrado. Y aquí con Z tongo. Ya tenemos la primera densidad. Entonces esto nos va a servir harto para poder calcular bien la corriente. La corriente encerrada para cada R. Ahora deberíamos ver lo mismo, pero para el casquete. Entonces, voy a dibujar solo el casquete, porque lo voy a ver como por separado, no como un problema completo, sino para ver esto, para ver la densidad, quiero verlo como por separado. Entonces, qué feo. Algo que hay, algo se entiende. Entonces, está aquí la división. Pero en verdad, la división acá no importa mucho, porque como estamos viendo las corrientes que se distribuyen uniformemente, la división acá se vuelve más importante cuando veamos los campos magnéticos. Igualmente la voy a omitir. Y voy a dejar acá esto que representa en el fondo la densidad de corriente nomás. Entonces yo sé que en total, cuando yo integre, entonces tengo que cubrirlo completamente. Cuando lo cubro completo, yo sé que entonces integro acá el J.ds. Tengo que ponerle J, si dijimos J, ¿no? Esto va a ser menos I0. ¿Sí? Entonces yo sé que la corriente total que lleva es menos I0 porque estoy yendo, primero magnitud es I0, pero estoy yendo en el sentido contrario, entonces aparece un signo menos. Y por otro lado, yo puedo hacer suposiciones sobre esta densidad J2. Yo sé que va a ser un factor constante acá, va a ir en la dirección Z y además vive solo entre B y en C. Recordemos que B es esto y eso es C. Bien, entonces cuando yo calcule la corriente total, se pone en menos I0, igual a que esta segunda integral de J.ds, estamos usando el mismo ds de antes, mismo elemento de superficie, ¿sí? Y yo con el fitongo ahí, perdón, este es el tongo. Claro, cuando yo calcule esto, de nuevo, vamos de 0 a 2pi, pero ahora, como la corriente solo vive entre B y C, yo la cubro por completo, la integral radial solamente tiene que ir entre B y C. O sea, acá queda J2, R de R de phi, y aquí lo que va a quedar va a ser J2 por
¿qué cosa? Por pi, c cuadrado menos b cuadrado. Y entonces obtenemos que la corriente J2 es menos 0 y en pi c cuadrado menos b cuadrado en c de hongo. Creo que sea un poco mal ahí. Ahora es c cuadrado menos b cuadrado. Ya. Y acá tenemos las corrientes. Entonces podríamos empezar a integrar ya para obtener la corriente total. Entonces podemos ver el problema en su totalidad. Tenemos acá el núcleo acá que tiene J1, podríamos decir. Ahí está el J1, voy a ponerlo. Voy a dibujar el casquete. Entonces, por aquí está el casquete. Vamos a ver si le quiero dibujar un poco de volumen. Ah, bien feo. No importa. Ya, más o menos ahí. Pero ahora para la corriente total, solo quiero considerar algo extra, que es algo que se ha enunciado, es que hablaba que habían otras densidades de corriente, y estas densidades vivían en la superficie, ¿sí? En la superficie interior del cilindro y en la superficie exterior. O sea, acá está el J2. Así que voy a dibujarlas también, entonces, pero con una línea nomás. Entonces, por acá adentro, en este color, esto lo que representa va a ser esta corriente superficial que vive solo en la superficie, que en total lleva corriente, ¿cómo lo voy a poner acá? En total, porque no es como la densidad, voy a escribirlo como en total. Total lleva corriente I1, y por fuera, ¿sí? Por fuera de esto, eso es fuera, ¿eh? Es- hay una corriente también que en total lleva menos I1, ¿sí? Entonces, bueno, eso, principalmente. Bien, voy a empezar a integrar ya para obtener la corriente en función de R. Entonces, yo voy a estar tomando secciones circulares, todas con el elemento, vamos a usar el elemento que escribí antes, y vamos a ir integrando por secciones. Entonces, para, aquí voy a escribir la densidad de corriente. ¿Cierto? Aquí, J1 se tongo, 0, J1 se tongo, 0. R menor a, R entre B y A, R entre C y B, y R mayor a C. Entonces, para calcular la corriente en función del radio, debo integrar en distintos radios. Así que vamos a dejar esto acá. Aquí vemos que para R menor a A, ¿cierto? R menor a A. Entonces, acá es fácil, pues entonces la corriente que voy a encerrar en este radio, solo tengo que considerar la corriente volumétrica, ¿sí? Y acá tengo una integral de 0 a 2pi. Acá radialmente vamos a integrar perdón, voy a escribir primero como su versión integral. Se llama el j.ds, y aquí lo que queda es de 0 a 2pi, y vamos a integrar radialmente desde 0 hasta r. Aquí queda j1, ¿cierto? Y acá queda un r', de r', de phi. Sí. ¿Qué es lo que queda hasta integrar al final? Bueno, va a quedar j1 por pi por r cuadrado. Y si reemplazo eso en los valores que teníamos antes, con lo que habíamos conseguido que valía el J1, entonces tenemos que la corriente para los radios menores a
la corriente que encierra un círculo de radio menor a, es J1 es I0, R, R cuadrado dividido en A cuadrado, ¿sí? Eso es lo que obtenemos. Ahí lo que hice fue que usé esta expresión y después utilicé el J1 que encontramos antes. Aquí está, que es I0 pi a cuadrado, así que termina de esta forma, ¿sí? Entonces, no es fácil, no es difícil, digamos, darse cuenta que cuando yo esté integrando a los radios que están posteriores a esta superficie, yo solamente voy a encontrarme con que estoy encerrando el cilindro interior. Si todavía no llego a los cilindros exteriores, así que cuando estén entre el R, entre A y B, realmente esta corriente, le voy a poner acá los límites. Tiene que ser I0, solamente estoy encerrando esa corriente. Ahora pasa algo cuando llegamos al punto siguiente. Entonces, a ver, voy a tener esta corriente acá, voy a tener esto acá, ¿cierto? No sé cómo, ya, ahí, algo así. Quiero que se vea. Ponle bien grueso por. Ya, más o menos. Ya. Entonces tenemos eso. em, y, y tenemos también esta de acá. ¿Sí? Entonces, el tercer caso considera que vamos a estar en un radio mayor. Si pasamos desde A, pasamos a la región intermedia que está entre A y B, y ahora vamos a pasar de B hasta digamos, a la región que está entre B y C. Tenemos acá mayor a B y menor a C. Es decir, que la superficie que estamos considerando está acá. Así que, por un lado, encerramos todo lo interior y también encerramos parte de esta superficie, eh, ¿cómo se llama? Con esta corriente superficial que lleva corriente I1. Así que cuando yo calcule este de acá, por un lado tengo la contribución de las corrientes, ¿sí? Y por otro lado también estoy encerrando la corriente superficial que va hacia arriba, así que tengo que sumársela ahí. No hice ningún integral porque yo jamás calculé la densidad de corriente superficial y no era necesario. A diferencia de las volumétricas, cuando yo paso de este radio, no encierro siempre I1, ¿sí? Antes era necesario sacar la densidad volumétrica porque como yo estoy metiéndome en el volumen mismo, tengo que ver con exactamente qué parte de corriente encierro. Cuando yo tengo una cantidad, digamos, superficial, no tengo que hacer eso porque yo paso de un radio a otro y o la encierro o no la encierro. Entonces, binario, solo tengo que escribir ahí I1. Bien. Eh, bueno, eso. Falta encontrar el J. Voy a poner acá, no ve, no sé, por un lado va a ser acá I1. Vamos, el J podría separarlo en dos integrales, ¿cierto? Entonces va de 0 a 2pi, ¿cierto? Entonces, por un lado, como el J, tengo que ver el que está en el centro, que ya lo calculamos. Ah, hay una pregunta. Más que como el cálculo de campo, es análogo como acá lo que uno hace con el cálculo de cargas encerradas, que uno hacía para el caso de Gauss, cuando uno veía campo eléctrico, en que uno estaba haciendo este cálculo de los campos y uno veía cuáles las distribuciones de cargas que habían. Entonces, volumétricas, claro, uno divide en el volumen, ¿sí? Uno va cerrando cada vez más carga. Después, si hay una superficie, yo paso de un lado a otro, cierro toda esta carga que había en esta superficie. Aquí yo tengo corrientes, entonces es parecido, pero básicamente la misma idea. Yo ahora estoy viendo cuánto atraviesa mi superficie, cuánta corriente está atravesando mi superficie, y para eso tengo que integrar este J.ds. Antes uno lo que integraba era como la densidad en el volumen, acá uno integra
la corriente en el área, la corriente que atraviesa cierta área, pero es como la misma idea, ¿sí? Se van, de hecho, como alguna vez les mencioné, uno acá en los cálculos de campo magnético y campo eléctrico, uno va repitiendo ideas, ¿sí? Esto del tema de la simetría, el tema como yo integro acá, siempre estamos usando como el mismo concepto, esa es como la gracia, ¿sí? Ya entonces, por un lado, tengo la corriente, la construcción de la corriente de al medio, que la voy a escribir acá al tiro, sin integrar, que va a ser I0, y también tengo ahora que integrar la corriente que vive entre B y C, ¿sí? Que es el J2. Pero esta corriente entonces parte en B y estoy integrando hasta un radio R, ¿sí? Por esto de acá. ¿Sí? O viéndolo en el dibujo es porque te fijas, lo que encierro de la corriente J2 es esa sección de ahí, ¿sí? Tengo una parte ahí que tengo que ir integrando. Parte en B, te llega hasta el radio R. Entonces acá iría el J2, R, de R de phi. Ahora hay que acordarse cuánto era J2. J2 era menos I0, acá pi, eh, C cuadrado menos B cuadrado. ¿Y qué es lo que queda? Más I0 menos I0 pi C cuadrado menos B cuadrado. En verdad acá va a quedar, se va a eliminar ese pi de ahí. Y va a quedar acá multiplicando por R cuadrado menos B cuadrado. Ese va a ser el resultado de esa integral. Claro, acá podríamos simplificar un poco el resultado ya que tenemos este I0. Entonces si yo factorizo acá, tengo que restar algunas cosas y me queda C cuadrado menos R cuadrado dividido en C cuadrado. Perdón, lo he hecho, ¿no? C cuadrado menos R cuadrado dividido en C cuadrado menos B cuadrado. Eso es un R. Ya. Y esa va a ser la corriente que encierro hasta un radio R entre medio de B y C. Y ahora cuando el único región que nos queda es R mayor a C. Pero en esta región, cuando yo integre, estoy acá, sí, aquí adentro están las corrientes, ahí está esa, ahí está el cascarón y están las superficiales también. En verdad acá la corriente, así muy rápido, sin calcular nada, tendría que ser cero. ¿Sí? ¿Por qué es cero? Porque yo sé que por dentro había I0, yo sé que en esta región que estaba acá hay menos I0, yo sé que en la superficie de adentro hay I1 y la superficie de afuera hay menos I1, así que cuando yo calcule la contribución de cada una de estas corrientes, suman cero. En total no hay corriente total. O sea, sí hay corriente total, pero la corriente total es cero. Esa es como la gracia. Entonces ahí tenemos cuánto vale cada corriente en función del radio, y esto va a ser muy importante, nos va a servir harto, lo voy a escribir como resultado general acá. Entonces voy a definirlo por partes. Entonces para los radios menores a A, lo que nos había quedado era 0, R cuadrado sobre A cuadrado, con radios menores a A. Para los radios intermedios, acá, en radio entre A y B. Para entre B y C, lo que uno va a tener era I1 más I0, C cuadrado menos R cuadrado, C cuadrado menos B cuadrado, todo entre R entre B y C, B, R, C, y tenemos 0 para los radios mayores, así. Bien, ya. Entonces tenemos listo esto de las corrientes. Ahora vamos a usar la ley de Ampère. Porque lo que queremos hacer ahora, esto es la parte B del problema ya, queremos determinar cuánto vale B y cuánto vale H. ¿Sí? Así que yo para hacer todo este problema voy a, como acá las corrientes, todas las corrientes, ¿cierto? Están en Z y tenemos una simetría también en Z, ¿cierto? Simetría, ¿qué va ahí? Voy a suponer que los campos apuntan
en phi, ambos. No voy a subir nada todavía sobre su dependencia porque vamos a ver que acá pasa algo. Sí, pero en principio estos van a ser los resultados. Yo los voy a considerar que en cada material B y H son constantes, ¿sí? Pero en cada material, es decir que de aquí lo voy a hacer la edición como de esta forma. Acá había mu1, acá hay mu0 en el fondo, como el vacío, y lo importante en el fondo es esta división de acá, ¿sí? Ya. En la parte de acá afuera, uno en verdad pierde un poco la simetría, ¿sí? Entonces lo que yo, eh, en el fondo, ¿cómo se llama? Como que uno debería esperar que quizás los campos dependan de phi, pero vamos a ver que esto pasa igual con el campo eléctrico, cuando uno tenía como una división de esta forma, uno veía que en verdad no dependía de phi. Vamos a hacer algo así. Pero voy a pensar sí que son los campos constantes, no constantes, pero dependientes, como que no dependen del ángulo de forma, como no tienen como un seno, un coseno metido ahí, ¿sí? Si cambian con el ángulo es porque cambia con la sección en la que están, ¿sí? No es que sean independientes de phi, pero voy a pensar que son como independientes de phi, para temas prácticos. Eh, Ahora no quedó claro, pero lo voy a explicar, después va a quedar más, espero que quede más claro, ¿sí? Entonces, hay que partir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Ampère? ¿Y qué ley de Ampère vamos a usar? La ley que vamos a usar es esta. Acá, que en su formato integral, que es la versión útil, nos dicen acá esto de acá. Entonces, yo integro en cierto circuito, ¿cierto? Yo elijo acá un circuito. Tengo un sentido de integración. Acá esto igual tiene un área, ¿cierto? Y un ds. Yo integro a lo largo de esto y obtengo esta integral de línea y además tengo que ver cuánta carga atraviesa esta superficie y acá obtengo la corriente o sea, la corriente encerrada. ¿Sí? Eso es lo que vamos a usar. Así que como vamos a considerar para integrar, como igual que cuando el campo magnético, vamos a considerar superficies circulares concéntricas. Entonces consideramos círculo, ¿sí? De radio R y, y nada, pues eso. Eh, Así que para la primera parte estamos en R menor A. Acá no hay ningún problema con el ángulo, ¿cierto? No hay una división extraña de un ángulo a otro, como que todo es parejito. Así que cuando yo haga la integral, de esta integral, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es integrar en el fondo a lo largo de esta circunferencia. Así que ustedes rápidamente, o pueden escribir acá dl igual a r, no, r, sí, r de phi, en fitongo, ¿sí? Pueden escribir acá eso rápidamente y nada, pues, dijimos que los campos dependían de phi, así que producto punto queda perfecto. Y acá va a quedar 2pi por r por el campo h de r, ¿sí? Pensemos que estamos en r menor a. Así que para los radios menores a, rápidamente vamos a tener que esto, ¿cierto? Es igual a la corriente encerrada. Y la verdad es que esto a la derecha ya lo calculamos, ¿sí? Esto lo calculamos en la parte anterior y esto era I0 al revés. R cuadrado y 1 cuadrado. Así que al tiro podemos encontrar cuánto vale este campo para radios menores a. ¿Y cuánto va a valer? Va a valer I0 sobre 2pi. Voy a ponerle A, R sobre A. ¿Sí? Eso, y bueno, B, ¿cuánto vale? ¿Cómo se relaciona el B y el H? Eh, Igual que para el campo, para el dieléctrico, uno multiplica por cierta constante. En este caso, tengo que multiplicar, va a quedar acá por mu. Mu 1 por I0, 2pi A,
R sobre A. Aquí tengo. Me está demorando un poco en esto, así que lo voy a apurar. Y voy a dejar unos cálculos propuestos, pero voy a hacer la parte como gruesa. Para esta región, sí, bueno, la corriente que uno encerraba para esta parte, ¿se acuerdan? Era igual a I0. Así que aquí rápidamente uno obtiene H y obtiene B. Entonces, B va a ser mu0, I0 sobre 2pi R en fitongo. Y H, claramente va a ser I0 sobre 2pi R en fitongo. Bien, esto es súper rápido. Ya, y acá la parte más interesante es esta de acá. Bien, esta es la parte más interesante. Ah, sí. En este problema tenemos las dos, en esta región tenemos una separación acá, ¿sí? Tenemos separación. Acá arriba había mu3 y acá hay mu1, mu2. ¿Qué es lo que uno hace acá? Uno aquí uno podría esperar que quizás uno podría tener dos definiciones acá. Uno podría pensar que hay un B3 y un H3 acá arriba, y acá abajo hay un H2 y un B2. Eso es lo que uno piensa. Y apuntan en phi, ¿cierto? La dirección en la que apuntan es esta dirección angular. En phi, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a poder trabajar con eso? Porque cuando queramos integrar, por ejemplo, en ampere, ¿cierto? Este h.dl, lo que nos va a quedar acá va a ser pi por r de h1 más pi por r de h2. Así que en vez de tener un 2pi por r, vamos a tener la mitad del ángulo, ¿cierto? Pi por h1 y la mitad del otro ángulo por h2. Eh, entonces acá deberíamos tratar de relacionar de alguna forma, o los H son iguales o los campos magnéticos son iguales acá, para poder despejar eso bien. Entonces uno acá lo que tiene que pensar es en las condiciones de borde. ¿Y cuál es la condición de borde que apaña? Tenemos dos. Una viene de acá. Esta nos dicen que cuando hay una superficie, ¿sí? La componente que es normal del campo magnético, ¿sí? Componente normal. La componente normal del campo magnético es continua, ¿sí? Eso uno lo obtiene de acá. Y de acá, uno obtiene que si hay una superficie, entonces la componente tangencial es como la que va en esa parte, ¿sí? Tenemos que la componente tangencial voy a ponerle 2, del campo H, eh, puede variar, ¿sí? Aquí en magnitud voy a ponerle. Esta discontinuidad está dada por la discontinuidad de la corriente. Si existe una corriente superficial, va a haber una discontinuidad del H en su componente tangencial. Esto es parecido al campo eléctrico y el campo del desplazamiento eléctrico, porque ahí cuando uno tenía superficie eléctrica, de carga eléctrica, uno en esa superficie eh, causaba una discontinuidad en el desplazamiento. Eso era lo que uno tenía. Acá en este caso, voy a ir anterior, la superficie en cuestión es esta de acá, ¿sí? Esta de acá es la superficie en cuestión, la que está en los ángulos fijos, porque esa es la superficie que me separa una región de la otra. Y si yo veo su normal, la normal de esta región son así, como que van en phi, ¿cierto? Entonces, la normal de esta superficie va en phi. Y como los campos también van en phi, yo estoy viendo ahí la componente normal de los campos. Y a partir de lo que está acá, yo puedo determinar entonces que el B va a ser igual en ambas partes, porque la componente normal del campo magnético, que en este caso es la componente phi para esa separación, esa es la que es continua. Esa es la que no cambia, ¿sí? Así que voy a tener que B2 va a ser igual a B3, viendo cómo escribir las cosas en el problema. Y por lo tanto, esto de acá, entonces esto yo lo puedo relacionar, ¿cierto?
B2 es igual a H, acá dividido en mu2, y B3 dividido en mu3 es igual a H3. Esa es como ahí lo que voy a usar. Entonces acá esta integral, que era pi por r por el H1 más H2, más pi por r por el H3, lo que va a quedar va a ser pi por r por 1 sobre mu2 más 1 sobre mu3 por v. Y de ahí yo puedo determinar que el campo magnético, ¿sí? Entonces el campo magnético va a ser mu2 por mu3 dividido en mu2 más mu3, 1 sobre pi por v. Y acá queda un poco la expresión eh, de la corriente encerrada, así que rápidamente va a ser pi1 más la corriente que hemos determinado, R entre C, perdón, entre P y C. Y sí, es una expresión radial un poco extraña. Sí, lo voy a dejar hasta acá para quiero pasar, no queda nada de tiempo, supone que es una hora. Así que voy a pasar rápido al otro problema y voy a dejar esto acá expresado. Entonces acá uno obtiene B2. Esta es la parte como más difícil. Y después el H uno lo obtiene dividiendo según el mu. Entonces tengo un H en una región y en otra, la otra en otra. No se preocupen, además tengo una pauta en látex que la voy a subir también. Así que va a estar esto resuelto. Y salta la región que es R mayor a C, pero acá es fácil porque la corriente que yo encierro para los R mayores a C es cero, así que los campos son cero en esta región. Son cero. Ahí, ¿sí? Ya, eso es como así uno obtiene los campos. Y después, cuando yo quiera obtener las densidades de carga libre, yo tengo que, para la densidad de carga libre, yo voy a tener que usar la condición que vimos de la discontinuidad del H. ¿Sí? Cuando uno obtenga esto, acá aparece la carga libre de alguna forma, yo voy a integrar eso y me va a dar la distribución. La gracia es que voy a ver que no voy a tener una distribución uniforme de carga libre, ¿sí? Igual que en el dieléctrico tenía más carga en un lado que en el otro, aquí pasa lo mismo. Y para las densidades de magnetización tengo que calcular este vector y después simplemente usar esta fórmula. ¿Sí? Y eso está bien. Entonces voy a hacer super flash el otro problema. Sí. También lo tengo en látex hecho, pero es como más importante. Que es este de un solenoide que tiene n vueltas por unidad de largo, o sea, es esta bobina que está enrollada, ¿sí? Tiene sección transversal circular A y permeabilidad mu. Tengo que calcular la autoinductancia del solenoide, la inductancia mutua, es decir, la inductancia de este solenoide con el circuito que lo rodea, y después hacer otros cálculos. Bien, entonces voy a explicar un poco qué es este tema de la inductancia. Y pasa que si uno tiene circuitos, acá hay un circuito 1, vamos a decir que tiene corriente I1, y uno acá tengo un circuito 2 que tiene corriente I2. Pasa que los circuitos, ¿cierto? Como tienen corriente, generan campo magnético. Dime. Ah, perdón, falta. Gracias. Ahí sí, ya. Entonces tengo dos circuitos. ¿Sí? Un circuito tiene corriente I1 y el otro circuito tiene corriente I2. ¿Bien? Eh, entonces yo sé que este también genera, por su parte, un campo magnético B1 y este va a generar un campo magnético B2. ¿Sí? Nada extraño. Lo que el tema de inductancia pasa que cuando yo puedo calcular el flujo, porque son circuitos cerrados, entonces yo puedo ver cuánto campo magnético atraviesa cada, cada uno de los circuitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el circuito 1, yo puedo ver cuál es el flujo de campo magnético que atraviesa esa, y claro, por un lado va a ser el flujo de su propio campo magnético, y por otro lado va a ser el flujo del campo magnético del otro, ¿sí? Nada extraño ahí. Yo veo cuántas líneas atraviesan del uno del otro y me da eso.
Entonces, por ejemplo, este primer cálculo, ¿sí? Básicamente, en verdad, yo no lo quiero calcular, pero esto de acá va a ser proporcional a la corriente que lleva ese circuito y acá alguna constante. Esa es como toda la gracia, en verdad. Este circuito lleva corriente I1, claramente el campo magnético depende de esa corriente, y lo que uno dice, y uno lo puede demostrar, es que el flujo de campo magnético a través de sí mismo, el propio campo magnético que genera ese circuito, yo veo el flujo y ese flujo depende de la corriente I1 y además de una constante, ¿sí? Y por otro lado, cuando vea el otro circuito, o sea, digamos, el campo magnético del otro circuito, acá aparece la corriente del segundo circuito, porque ese campo magnético es proporcional a la corriente del circuito que lleva, o sea, a la corriente que lleva ese circuito, y aparece otra constante acá. Y estas son las inductancias. Esto uno lo que llama, esta es la autoinductancia, y esta es la inductancia mutua, ¿sí? Ahora, ¿cuál es todo el brillo? Es que si uno tiene la Faraday, ¿sí? Que nos dice que los campos magnéticos generan campos eléctricos si cambian en el tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un integral acá, en un área, en un circuito, si considero este circuito, ahí, ese es el circuito en el que voy a integrar. Entonces por un lado me queda acá la integral de línea del campo eléctrico, una integral circular. Esto acá es lo que uno va a llamar la FEM. Y acá a la derecha me va a quedar el flujo, ¿sí? Me queda menos, de hecho, la derivada del flujo magnético en función del tiempo, ¿sí? Y esta es el Faraday que nos importa. Y si se fijan arriba, vamos a poder relacionar el flujo con esto de acá arriba, ¿sí? Si yo mezclo lo que está acá con la fórmula anterior, voy a tener que la FEM va a ser igual a menos L y 1 punto menos M y 2 puntos, ¿sí? Esa es como la gracia, y eso es lo que vamos a usar en el problema. Pero lo primero es calcular inductancias. Así que lo primero que necesitamos es el campo magnético, y acá lo que teníamos es un solenoide. Entonces un solenoide es como una bobina, es un cilindro acá que tiene muchas vueltas acá. En este caso tiene n por unidad, tiene n vueltas por unidad de largo. Así que si esto, por ejemplo, yo le pongo acá a altura h, no pongamos la altura L, significa que en total el número de vueltas totales que lleva es L por N, ¿sí? Eso significa que sea por unidad de largo. Ahora, para ver el campo, lo que yo tengo que hacer es recordar que para como esto va dando vueltas, son corrientes circulares, tengo que recordar que en las bobinas y los solenoides, el campo magnético es constante dentro y apunta en Z. Entonces acá el campo, o H voy a poner acá, apunta en Z tongo y es constante. Entonces yo puedo acá, hacia afuera es cero. Entonces acá yo puedo, por ejemplo, calcular esto acá, hacer este circuito de integración, y le puedo poner un largo A. Entonces por un lado yo veo que la corriente que encierro es la cantidad de espiras que tengo en ese cálculo. Entonces si tengo una densidad N, tengo N por A, esa es la cantidad de espiras que encierro, y por la corriente que llevan, que es I0. No, es que digamos que es I, digamos que llevan corriente I, ¿sí? No sé cuánto es, digamos que llevan corriente I. Y cuando integre acá, la integral de línea del campo eléctrico acá es simplemente, integral de H, perdón, es simplemente A por H. Así que yo encuentro que el campo magnético o sea, el campo H es A por N, perdón, es N por I, en Z tongo. Súper sencillo. Y el campo magnético finalmente va a ser mu, N y Z tongo. ¿Bien? Ahora, yo quiero ver la autoinductancia de este problema. Ya, este circuito es un poco raro porque tiene demasiadas vueltas, ¿sí? Es algo así, súper complicado. Entonces yo podría ver cada vuelta por separado y le puedo llamar espira. Entonces tengo como una sola espira, ¿sí? Pero el solenoide está armado de muchas, ¿sí?
Eso es lo que uno ve de cerca. Entonces yo analizo una sola, esta por ejemplo, y veo cuánto flujo pasa por ahí. Entonces voy a poner el flujo I. Y este flujo, ¿cierto? Va a ser la integral de B.ds. Pero en este caso el campo magnético es constante, va en Z. Y yo sé que el área transversal es A. Ese es un dato del enunciado. Yo sé que esta área de acá es A. Así que el flujo simplemente va a ser A por el valor del campo magnético, que es mu n I. ¿Sí? Y si yo recuerdo que la autoinductancia tiene que ver con la corriente que llevo y por una constante, voy a poder determinar esto. Pero esto es para una sola espira. ¿Sí? Yo tengo que ver, para ver cuál es la autoinductancia de este sistema, tengo que ver el total de espiras. Así que el flujo total, ¿sí?, va a ser la suma del flujo de cada espira. Y como tengo, ¿cuántas espiras tengo? Tengo un número acá total. El número total de espiras por el flujo de cada espira va a ser eso. Y ya dije que el número total iba a ser la altura que iba a tener L por N, y acá queda el flujo de cada una. Y si yo junto esos resultados, esto me queda mu L N cuadrado I por A. Y me falta y el área. Voy a poner el área acá. A por I. Y acá fácilmente yo recuerdo que la autoinductancia tiene que ver con este L acá, una constante multiplicada por la corriente que llevo, yo mismo. Así que de acá se termina el tiro que la autoinductancia va a ser mLn cuadrado A. ¿Sí? ¿Qué pasa con la inductancia mutua? La inductancia mutua es un poco distinto. La autoinductancia es fácil, yo veo mi circuito, veo eso, y para el caso de las bobinas siempre tengo que hacer esto. Analizo una sola de las espiras, veo cuál es el flujo que pasa por allá debido a sí mismo. Pero es fácil porque las bobinas tienen campo magnético constante, eso es como lo que hace muy fácil trabajar con esos problemas. Ah, así que, por eso queda lo anterior. Ahora cuando yo vea la inductancia mutua, tengo que ver entonces qué es lo que pasa. Tenemos acá el solenoide, ¿sí? Están todas sus vueltas. Y este solenoide lo rodea un circuito así. Tiene una resistencia por ahí. Bien. Entonces yo lo que tengo que ver ahora es que si el solenoide lleva corriente I, para ver la inductancia mutua, tengo que ver cuál es el flujo que genera ese solenoide en el, en el circuito, ¿sí? En este circuito de acá. Entonces, tengo que ver el flujo. El flujo es el integral sobre el circuito, el área del circuito, de B.ds. Ahora, yo sé cuánto vale B y acá está el truco, po. Acá yo no tomo el área del circuito porque el campo magnético solo existe acá adentro, ¿sí? Entonces, cuando integre esto, yo en verdad voy a estar integrando solamente el campo magnético que hay acá, que existe en esta región acotada que tiene área A. O sea, visto de arriba, tengo acá el solenoide, ¿sí? Acá tengo el circuito, y acá tengo el campo magnético que apunta hacia arriba. Ese es el... Quedó feísimo. Nunca puedo hacer... Siempre cuando quiero hacer algo me queda mal. Qué triste eso no es. Vamos a hacer eso ahí. Entonces ese es como el campo magnético que sube. Entonces cuando yo vea el flujo, no tengo que verlo todo el circuito, ¿sí? Lo tengo que ver solamente en esta región de área A. Acá vale 0. Entonces cuando tome este flujo, solamente tengo que considerar entonces lo que hay acá. Y ese flujo es fácil, lo que valía es A por cuánto vale B, y B vale mu n por I. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la inductancia mutua. Yo sé que la inductancia mutua tiene que ver con una constante multiplicada por la corriente que lleva el otro circuito, que en este caso es I. Así que de acá uno obtiene al tiro que M es igual a mu A por N. Ay, ese mu parece un... Ahí está. Entonces, sí, y así eso, bueno, acá yo estoy considerando que claro, que la corriente va en este sentido, pero no lo especifique, ¿eh? Sí, como que lo hice bien rápido. Pero ahí uno tiene que recordar, pues si las corrientes van en el sentido del horario, digamos, no, antihorario, que es el sentido positivo
como de los ángulos, así, que entonces el campo va hacia arriba. Entonces estoy considerando un poco que la corriente que circula por el campo magnético acá es así. En ese caso voy a tener campo hacia arriba. Si fuera al otro lado, sería el campo hacia abajo. ¿Cómo cambiar el signo de ahí? Esa es como la regla. Ya. Entonces acá aparece la inductancia mutua. Se parece la inductancia de acá, pero el otro tiene un L por N extra, que agrega por la cantidad de cosas que hay. Ya. Entonces ahí está la inductancia y está la inductancia mutua. Ah, y lo siguiente que nos preguntan es que nos dan el valor de hipo. Dicen que el solenoide lleva corriente I en función del tiempo, que es igual a I1 a la menos T sobre tau, más, no me acuerdo cuánto era esto, I2, lo voy a revisar para ver exactamente qué es lo que dice. Ahí está, 1 menos esa exponencial. Entonces, ahora ya nos dicen que el polisolenoide tiene en esa corriente. Dice 1 menos exponencial. 1 menos T a la menos T sobre tau. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, si esto pasa, ¿cuál es la corriente que hay por el circuito? ¿Sí? Le voy a poner a la corriente del circuito I sub C, ¿sí? Y vamos a ver cuánto es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Acá es cuando usamos Faraday, ¿sí? Entonces, Faraday, ¿qué es lo que nos decía? Nos dice que en un circuito se genera una FEM si hay un cambio en el flujo de campo magnético, ¿sí? ¿Y qué es la FEM? La FEM es la fuerza electromotriz, que básicamente nos dice, es una batería. Así que si yo tengo acá un circuito, el campo magnético va a funcionar como una FEM. Y yo puedo calcular su magnitud. Eh, y su magnitud va a estar dada por esto de acá. Y la gracia es que yo tengo una resistencia R acá, arriba. Entonces, yo uso la ley de Ohm, que la ley de Ohm me dice esto de acá. Así que si yo encuentro cuánto vale la FEM, yo divido en R y voy a obtener mi resultado. ¿Sí? FEM dividido en R. Así que, ¿qué es la FEM? Entonces, el flujo de campo magnético, ¿por qué va a estar dado? Bueno, va a estar dado por la inductancia mutua y la corriente que lleva el circuito. Esa es la gracia de esto. Yo sé que el flujo magnético ahora va a estar apoyado un poco por las inductancias que existan. Y esto va a ser M por I1 a la menos T sobre tau, más M por I2 1 menos a la menos T sobre tau. Así que yo puedo derivar esto en el tiempo. Me queda la derivada del flujo magnético, el flujo de campo magnético, y me va a quedar M sobre tau, ¿sí? Bien rápido. Y acá el resultado tiene que ser I2 menos I1, creo. Menos I1, ¿sí? Por a la menos T sobre tau. Y de acá al tiro uno puede obtener cuánto vale y la corriente que hay en el circuito, porque dijimos que esta era la FEM dividido en R, pero la FEM es menos esto de acá, ¿cierto? Así que esta corriente, viendo el resultado anterior, tiene que ser M dividido en R, I2 menos I1, o I1 menos I2. Acá te dice I2 menos I1, pero acá hay un signo menos extra, así que tengo que poner I1 menos I2. Y multiplicar por la exponencial que decae. Bien, entonces, esta parte bien sencilla. Eh, Ahora, en la siguiente parte del problema, que es la parte A, B, C, es la parte B, nos dicen además que hay que considerar
que el circuito tiene autoinductancia. ¿Sí? Eso quiere decir que el campo magnético que genera este circuito es considerable, sobre los efectos son considerables. ¿Sí? Porque como les dije, la ley de Faraday, hay como un efecto que se compensa, ¿sí? Como que esto genera campo eléctrico y por lo tanto genera corriente y la corriente genera campo magnético y si este campo magnético cambia, entonces genera otro campo eléctrico y así todo el rato. Tenemos esta variación de cosas que nos dan, que se suman y se hacen como feedback. Esa es como la idea. Entonces ahora el flujo de campo magnético ya no va a estar dado por lo anterior, o sea, de cierta forma sí, voy a tener la instancia mutua por este I de t, pero además tengo que considerar la autoinductancia que me agrega al flujo de campo magnético la contribución propia de de tu propia corriente. Si tú eres un circuito, el flujo que pasa por ti tiene que ver con las fuentes externas, esa es la inductancia mutua, y además tiene que ver contigo mismo, y esa es la autoinductancia. Por eso queda así. Y ahora yo tengo que derivar, en el fondo, esto, porque lo que quiero de nuevo es obtener la FEM. Entonces la FEM, voy a obtener derivando, entonces tengo menos L por el I punto, menos L por I de C punto. Pero la FEM, como dije antes, es igual a R por IC. Así que acá juntan estos resultados y van a obtener una ETO, que quizás conocen de circuitos, si ven circuitos RLC, deben haber visto alguna fórmula similar. Este es su origen. ¿Sí? Aquí van a obtener esto de acá, que es una ecuación diferencial que vamos a poder resolver. Entonces, ya a este punto está casi hecho el problema. En general, yo creo que la parte más difícil de los problemas es llegar a las ecuaciones. Resolverla después, el paso en que uno se puede equivocar, pero si ustedes están solos, tienen herramientas computacionales para resolver esto, tienen libros de integrales, libros de ecuaciones diferenciales donde uno puede ver las soluciones. Pero esta ecuación en verdad es re fácil como para buscarla. O sea, uno igual la termina buscando y dice, era muy fácil. Lo pueden reescribir acá. L sobre L y C igual a menos M sobre L y punto de T. Entonces, el lado derecho lo podemos, esto es una fuente, ¿sí? El lado derecho no es dinámico, este ya está determinado de antes, y antes dijimos cuánto era. Acá queda menos L sobre L, y va a quedar I1 menos I2, acá aparece un tau, ¿sí? Y acá aparece una exponencial que decae. Bien, entonces, si quieren resolver este problema, lo que tienen que hacer es encontrar una solución particular y una solución homogénea, ¿sí? Porque recuerden que la solución de IC entonces va a ser una parte homogénea más una parte particular, ¿sí? La parte homogénea es fácil, es la resolución de la EDO, está homogénea, más R sobre L, es la parte que es cero. Y acá es fácil, esto es una constante acá, esta constante va a depender de las condiciones iniciales, la parte homogénea, por una exponencial que decae de la forma menos RT sobre L. Esa es la solución sencilla, una exponencial. Y la solución particular es la que uno más le complica, pero uno puede hacer un ansatz, ¿sí? Una adivinanza. Entonces acá ponen, y voy a ponerle particular. Ahí, IP, particular. Más R sobre L. ¿Verdad? Voy a poner I nomás. Debería poner I solo, porque es la ecuación. Pero voy a hacer un ansatz para la particular. L tau I1 menos I2. Ya menos T sobre tau. Ya ahí está. Y cuando yo veo esto, voy a suponer, veo esta exponencial acá. Entonces, como que esa exponencial
puede darme como que puede darme una solución que sea muy parecida a sí misma. Cuando uno tiene, de hecho, cuando uno tiene como un coseno al lado derecho, algo así, es bueno como asumir que la solución particular también es como una especie de coseno. Como que lo, lo que hace la solución particular en términos como físicos es que como que me mueve la solución, es como una fuente. Entonces, esa fuente como que guía un poco cuál va a ser el comportamiento de la solución. Así que yo podría apostar a que una solución particular posible es alguna constante de, pongámosle, ¿qué nombre? ¿Qué letra constante hay? D. No hemos usado la letra D, vamos. Es algo así. Eso es una buena adivinanza. Y si uno le ingresa, lo que va a quedar acá va a ser menos D sobre tau, y este menos T sobre tau, más RL a la menos T sobre tau A por D, ¿sí? Por D. Y acá va a ser igual a menos M sobre L y 1 menos I2 a la menos T sobre tau. Entonces las exponenciales se van y vimos que era una buena propuesta, porque acá queda R sobre L menos 1 sobre tau, eh, M, L y 1 menos I2, ML sobre tau. Tau. Eh, entonces acá uno puede simplificar un poco las cosas, uno puede multiplicar por tau por L y lo que queda va a ser R tau menos L igual a M y 1 menos I2. Y ahí uno puede ver que esta constante que habíamos puesto ahí va a ser eh, M y 1 menos I2 R tau menos L. ¿Sí? Así que uno puede acá ya encontrar cuál va a ser la forma general de la ecuación. Va a ser la ecuación homogénea menos RT sobre L más la solución particular que acabamos de encontrar. Sí, es M y 1 menos T sobre tau R tau menos L. Bien, y esa es la solución general del problema. Y esta constante C está indeterminada, depende de las condiciones iniciales. Por ejemplo, si yo digo que en un inicio, pongamos así como por poner algo nomás, pongamos como una condición inicial que en un inicio no hay corrientes en el circuito, entonces esto es cero, impongo eso, si yo lo impongo me queda acá C más M y 1 menos y 2 sobre R tau menos L, y para el caso en que no, para este caso la solución va a estar dada por IC sobre T. Fíjense que acá va a quedar la misma constante, pero el C va a tener signo contrario. Así que puedo dejar la constante afuera, M acá, y 1 menos y 2, R tau menos L. Y acá me va a quedar E a la menos T sobre tau menos E a la menos RT sobre L. Y ahí está. Y esto si lo evalúan en T0 da corriente igual 0 y ahí queda resuelto. Bien, y ahí sí termine el problema. Y entonces la parte de inductancia, en verdad, como ven, no es muy difícil. Como la parte más complicada podría ser cuando uno calcula los campos magnéticos. En este caso era sencillísimo. Campo magnético de una bobina es constante, apunta en Z. Eh, lo que hicimos después fue calcular el flujo. De hecho, voy a repasar. Vamos a ir antes, en las partes anteriores. Entonces, sacamos la inductancia mutua acá, la autoinductancia. La autoinductancia no la usamos. Lo que importó fue la inductancia mutua para el problema siguiente. Pero uno puede encontrar problemas con bobinas en las que uno tiene problemas complicados. Sí, eso es más interesante. Es que uno tiene hartas bobinas y cosas así. Entonces, por ejemplo, podrían tener una bobina grande acá y adentro de ella tienen una bobina más chiquitita. ¿Sí? Entonces, ahí, claro, ahí uno va a tener una inductancia mutua y una autoinductancia que van a ser considerables y uno puede tener un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Uno, por ejemplo, si a este le ponen
una resistencia R, y este acá tiene una resistencia R1, este una resistencia R2, entonces van a tener cosas del estilo como, ¿cómo sería? Bueno, tendrían el flujo acá, y eso sería el flujo del 1, por ejemplo. Sería la inductancia mutua por, claro, la corriente de 2, más la autoinstancia por la corriente de 1, y el flujo en 2 va a estar dado por la inductancia mutua por la corriente de 1, más la autoinductancia. Entonces, si esto lo van a tener que derivar y van a tener una Femen 1 y una Femen 2, ¿sí? Esta de acá, claro que va a ser la corriente en 1 dividido en R, no, y por R, por R1, y acá van a tener la corriente 2 por R2, y ahí sí pueden tener un problema más complejo porque van a tener un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que les va a quedar L y 1 punto más M y 2 puntos igual ¿a qué va a ser? A menos I1 R1, y van a tener esa ecuación y también van a tener la ecuación L, acá debería ser L1, y acá L2. L1 y acá L2 y 2 puntos más M y 1 punto igual a menos I2 R2. Sí, ahí pueden tener ese tipo de ecuaciones y ahí se vuelven más complejos, pero son cosas que se pueden preguntar, ¿sí? Y ahí la inductancia mutua y la inductancia no son difíciles de calcular. Lo único que se tiene que hacer es verlo, como lo anterior, vemos el campo magnético que produce uno, vemos el campo magnético que produce el otro, y vemos cuáles son los flujos del uno sobre el otro, ¿sí? Entonces la inductancia mutua tiene que ver con que el segundo sistema genera un cierto flujo de campo magnético en mi sistema, saco de ahí la corriente que lleva y ahí tengo la inductancia mutua. La autoinductancia tiene que ver con que yo mismo produzco un campo magnético que produce un flujo de campo magnético. Y, y ese flujo va a ser proporcional a la corriente que llevo, y esa constante proporcionalidad va a ser la autoinductancia. Ese es como todo el truco. En este caso era bien sencillo, y lo más complicado son las ecuaciones, encontrar las ecuaciones. Hay un uso de la ley de Ohm y ahí está lo que queda. Ese tipo de ecuaciones son las que uno tiene que resolver. Claro, si uno tiene un tercer circuito, las ecuaciones se vuelven más complejas, y si uno le pone más y más y más circuitos, y van a tener cada vez más complejidad. Eh, y hasta aquí lo voy a dejar. Yo, entonces, que me quedó pendiente terminar el problema 1, pero lo tengo listo, lo voy a subir en un rato más. Tengo la pauta en LaTeX, la voy a subir, y ahí tengo calculadas las corrientes que no calculé. Sí, ahí dejé como el grueso del campo eléctrico y todo eso. Sí, una duda, ¿a quién le envío? Vamos a dar las instrucciones mañana, pero la idea va a ser igual que la otra vez, que todo el reclamo viene en un solo correo hacia todos. Esa es como la idea que hay. Es que sea sobre el día de mañana, y el correo va dirigido a todos. ¿Sí? Eso. Eh, Aprovecho de preguntar si tienen dudas sobre la tarea, también puedo aprovechar de contestar eso. Si no, doy fin a la grabación.